Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso, si en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley meditas de día y de noche, eso, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y tus hojas no caerán, y todo lo que haces prosperará. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y tus hojas no caerán, y todo lo que haces prosperará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso, si en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley meditas de día y de noche, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y tus hojas no caerán, y todo lo que haces prosperará. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y tus hojas no caerán, y todo lo que haces prosperará. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y tus hojas no caerán, y todo lo que haces prosperará. ¿Qué tal? Linda, Ahí Qué está. linda. Sí, muy bonita. muy Nueva, alegre. nueva versión del Salmo 1. Lo que estamos buscando. Laura, ¿cómo estás? Lo que Muy estamos, bien. lo que estamos buscando es darle música a la palabra de Dios, para que cantemos la palabra de Dios, Amén. y no estar cantando simplemente letras humanas, sino cantar la palabra de Dios. Y de esa manera, cuando las enseñamos a nuestros hijos y nosotros mismos, la palabra de Dios la vamos memorizando. Por medio de cantar la palabra, la vamos memorizando. Buenísimo, buenísimo, Carlos. Bueno, Muy buena entonces, idea esa la que has tenido de estar poniéndole música, ¿eh? Porque de verdad que se te queda se te queda, ¿no es más cierto? rápido, estás más ayudada con la melodía, la verdad que sí. Bueno, oramos entonces para empezar el día de hoy, ¿no? Señor, te damos gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra y de estudiarla. Te pedimos que bendigas esta enseñanza de acuerdo a tus propósitos, guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada vimos esto de aquí. La semana pasada, ¿ya lo tienen? ¿Lo ven? Amén. Ahí está, ¿no? Cronología del diluvio. La semana pasada estuvimos estudiando la palabra en el Génesis, básicamente, y vimos que el diluvio no es que duró 40 días, sino que en realidad duró
370 días. Los 40 días que se menciona en la palabra fueron los 40 días de lluvia continua. Es decir, durante 40 días y 40 noches llovió, pero luego pasaron 110 días más, es decir, en total 150 días de inundación total desde que empezó el primer día a llover hasta que el arca encalló en el monte Ararat. Pues pasaron 150 días. O sea, la primera etapa, 150 días, incluyendo los 40 días de lluvia, y luego, desde que reposó en el monte Ararat, hasta cuando salieron del arca, cuando Dios le dice a Noé que ya pueden salir del arca, pasaron 220 días más. Ahí en ese tiempo es cuando aparece primero Moisés envía el cuervo, después envía una paloma al séptimo día, y luego, después de 7 días, otra paloma más, y cuando la paloma regresa con la rama de olivo, todavía pasó un tiempo hasta que Dios le ordena a Noé que ya pueden salir del arca. Entonces, la semana pasada estudiamos que la duración del diluvio tuvo 370 días, 1 año y 10 días exactamente. Acá dice, inicio del diluvio en el año 600 de la vida de Noé, en el mes 2. Vamos a pensar que estaríamos hablando en nuestro calendario del mes de febrero, ¿no? El día 17 de febrero, y terminó en el año 601, en el mismo día de febrero, pero no el 17, sino el 27. Recuerden que en esa época los meses eran de 30 días. No habían los meses diferenciados como los tenemos nosotros en nuestro calendario. Todos los meses tenían 30 días. En conclusión, el diluvio entonces tuvo una duración total de 370 días desde que empezó a llover hasta que Noé salió del arca. ¿Ok? El día de hoy, la primera parte del día de hoy, no vamos a estar tocando versículos bíblicos, sino vamos a estar hablando de historia. Y después, al final, si nos da el tiempo, vamos a hacer un repaso del tema del diluvio a la luz de la Biblia en diferentes otros libros de la Biblia que no son el Génesis. Pero por ahora quiero compartir con ustedes esta enseñanza. Voy a compartir acá pantalla y lo tenemos aquí. Muy bien. ¿Lo ven todos? Sí. Amén. Muy bien. El diluvio en la memoria antigua, crónica de un final y un renacimiento. Un análisis de la constante hidrológica en la mitología global y su anclaje en la realidad geológica. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a estudiar el diluvio en las diferentes culturas, porque si el diluvio fue universal, y del diluvio universal solo quedaron 8 personas, Noé, sus hijos y las esposas, entonces esta historia tendría que haber pasado de generación en generación. Si bien es cierto, existe el efecto del teléfono malogrado, ¿no? En muchos casos no había escritura todavía. Entonces, esta historia del diluvio pasó de generación en generación mientras Noé y su familia iban poblando la tierra, ¿ya? Entonces, en la medida que fueron poblando la tierra, las diferentes culturas descendientes de Noé y de los hijos de Noé comenzaron a relatar el diluvio, pero con el tiempo fue variando un poco la historia, el efecto del teléfono malogrado, ¿no es cierto? Fueron añadiendo cosas o quitando cosas, pero básicamente vamos a encontrar, y escuchen bien lo que voy a decir, básicamente vamos a encontrar cerca de 200
200 historias en diferentes culturas que hablan de el inicio de la vida del hombre saliendo del agua, saliendo del mar. Es interesante, ¿no? Por ejemplo, en el mismo, los incas, los que venimos de la parte de Sudamérica, la historia de los incas parte con Manco Cápac y Mama Ocllo, que salen de las aguas del Titicaca. ¿Ok? Ahora, de esas 200 historias, las 8 más resaltantes, las que mantienen más cerca la idea del diluvio, son 8. Y acá las ven. Tenemos en Estados Unidos, en la parte de Norteamérica, tenemos en la parte de México, inclusive en el mismo Perú, vamos a ver eso. Luego tenemos en África, ¿no? Tenemos en Grecia, este punto acá es Grecia, este punto acá es Mesopotamia, India, China, son 8 ejemplos de culturas que relatan el diluvio de alguna manera o con alguna variante, pero que relatan que salimos de ahí. Lo interesante es que la presencia del agua en la historia de los orígenes de estas culturas es permanente, ¿no? La historia del agua como el origen de donde salen de los hombres, ¿no? Y acá hay 2 cosas. En todas estas culturas que vamos a estudiar, o sea, estas 8 que hemos escogido, se habla de la matriz, que es el elemento, la vida, que es el agua, pero también se pone como una fuerza purificadora, como que el agua, mediante un cataclismo, reinició los ciclos cósmicos de la Tierra, ¿no? O sea, que el agua, de alguna manera, por medio de un cataclismo, hizo un reinicio de la humanidad. Y entonces, y esto en la Biblia lo tenemos muy, muy, muy explícito, muy aclarado, ¿no? En la Biblia se le llama el diluvio. Entonces, vamos a ver algunas historias. Vamos a empezar con este punto de acá, este punto en rojo. Esta zona de acá es Mesopotamia. Para los que no saben qué cosa es Mesopotamia, les he preparado un cuadrito, ¿no? Esta es la Mesopotamia, ¿no? Ustedes ven acá, por ejemplo, parte Turquía, Irak, acá está Irán, Siria, ¿no? Y entonces, toda esta región que ven ustedes acá, toda esta región se le conoce como la Mesopotamia, ¿ya ok? Toda esta región de acá, todo lo que incluye inclusive Israel, Jordania, una parte de Egipto, Siria, Irak, Irán, Turquía, todo esto de acá, cuando se habla de Mesopotamia, estamos hablando de esta región del planeta. En aquella época, ¿no? Teníamos acá, quiero que vean ustedes el color en anaranjado, se conoce como la cultura sumeria. Y acá arribita se conoce como la cultura acadia. Acá dice Akkad. Y esta parte anaranjada es la cultura sumeria. ¿Por qué? Porque la cultura sumeria tiene una historia súper interesante. En la historia, la cultura sumeria relata que Siusidra, les voy a leer la historia, dice, según las tablillas recuperadas, hay unas tablillas, ¿ven estos símbolos de acá? Estos símbolos fueron descubiertos, ¿no? Que fueron las tablas que se encuentran, que son escrituras cuneiformes, se le conoce como a estas escrituras cuneiformes, y cuando se descubrieron y se comenzaron a traducir, se encontró la historia de Siusidra. Dice, según las tablillas recuperadas,
los dioses determinaron enviar un diluvio para destruir a la humanidad. Sin embargo, el dios Enki, divinidad de la sabiduría, decidió intervenir para preservar la semilla de la vida. Enki le advierte a Ziusudra, instruyéndolo a construir una enorme embarcación para salvar a su familia y a los representantes de las especies animales. El relato describe una tormenta que llenó la tierra de agua, y cuando el sol finalmente emergió, Ziusudra realizó sacrificio de bueyes y ovejas, recompensando a los dioses, y los dioses lo recompensaron a él con la inmortalidad. En esta versión sumeria, que data del 3000 antes de Cristo, se establece nuevamente la base. Por ejemplo, dicen diluvio, dicen arca, salvar a los animales, y por último, que todo esto fue producto de un juicio de Dios. Ellos mencionan dioses, pero en realidad sabemos que era Dios. Y en medio de todo eso hay un Dios protector que preserva la vida. Esto fue en la cultura sumeria. No tiene nada que ver con la cultura hebrea. Lo interesante es que al costado de los sumerios estaban los acadios, la cultura acadia. La cultura acadia es un poquito más, ¿cómo le podemos decir? Más ilustrativa, digámosle así, ¿no? En la versión acadia se conoce como el poema de Atrahasis y ofrece una justificación teológica y demográfica para el diluvio, el cataclismo. En este relato dice que la humanidad fue creada para liberar a los dioses de la carga del trabajo físico. O sea, según ellos, según los acadios, habían los dioses menores que tenían que trabajar la tierra. Pero entonces, como ellos ya no querían trabajar la tierra, entonces liberaron a la humanidad para que trabaje para ellos. Pero la humanidad hacía tanto ruido, dice, hacía tanto ruido que los dioses decidieron terminar con la humanidad. Entonces, Atrahasis es advertido por el dios Ea de la decisión final de enviar un diluvio. El detalle está en que este Atrahasis, el héroe, ¿no?, nuevamente construye una nave, y dentro de esa nave guarda semillas, guarda animales, guarda a su familia, que son salvados después del diluvio. Interesante, 3000 años antes de Cristo, en culturas completamente distintas, mantienen la historia del diluvio. Vamos a la historia de Gilgamesh. Esta es otra historia que aparece en la tablilla 11. En la tablilla 11, que se menciona también en la tradición en Mesopotamia, se habla de la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Dice, como la gente del pueblo, dice, se quejó ante los dioses por el maltrato de su rey Gilgamesh, los dioses decidieron enviar un diluvio. Como la tormenta fue tan feroz que incluso los dioses se aterraron y se retiraron a los cielos. Luego, dice que Gilgamesh, ¿no?, que era el dios malo, ¿no?, perdón, el rey malo, es castigado con un diluvio. Utnapishtim, que está ahí el nombre,
es avisado por los dioses, también construye una barca y esta barca encalla en los montes Nimush. Él libera una paloma, una golondrina y un cuervo que regresan luego también con ramas en los picos, y eso le indica que el evento del diluvio ha pasado, ¿no? Este es interesante. Quiere decir que en Mesopotamia tenemos 3 historias de culturas que datan hace 3000 años que mencionan un diluvio. Vamos a Grecia. Estuvimos acá en Mesopotamia, nos vamos a Grecia. En Grecia se habla de la purificación ética. Dice, a diferencia de la molestia de los dioses mesopotámicos, el diluvio helénico es una respuesta moral de la degradación de la raza de bronce. El crimen, el rey Licaón, ¿no? Intentó engañar a Zeus, tratando de servirle carne humana en un banquete. Este acto simbolizaba la corrupción total de la sociedad. Deucalión, hijo del titán Prometeo, y su esposa Pirra, fueron los únicos elegidos para sobrevivir debido a su virtud excepcional. O sea, ellos están dándole como una divinidad a Noé, ¿no? Que era el que tenía la virtud. Prometeo instruyó a su hijo para construir un cofre, un arca, en el cual la pareja flotó durante días y noches hasta encallar, y a diferencia de la tradición mesopotámica, el relato griego, en este caso no se relatan la salvación de los animales, ¿no? Pero se relata el diluvio, ¿no? Continuamos. Nos vamos a India. En India tenemos la historia de Manu y Matsya. Dice acá, la ley comienza con un acto de compasión. Manu realizaba sus oraciones matutinas y un pequeño pez le pidió protección frente a los depredadores más grandes. Manu colocó al pez en un recipiente de agua. Sin embargo, el pez creció con tal rapidez que tuvo que ser llevado primero a un estanque, luego a un río y luego al océano. Y cuando alcanzó su tamaño colosal, Matsya reveló su verdadera identidad. O sea, el pescado les reveló su verdadera identidad como un avatar. Y entonces les advirtió que iba a haber una inundación que sumergiría al mundo entero. Siguiendo las instrucciones divinas, Manu construyó una gran nave, subió a bordo a los 7 sabios junto con las semillas de todas las plantas y representantes de cada especie animal. Cuando las aguas del océano primordial que se encuentra en el fondo del universo comenzaron a ascender, Matsya apareció con un cuerno gigante al que Manu ató al barco utilizando una cuerda y arrastró la nave hasta las cumbres del Himalaya. Repito, todas estas historias están un poco distorsionadas del hecho real, ¿no? ¿Por qué? Porque eran historias que iban pasando de generación en generación. Pero lo interesante es que en la historia de las culturas se menciona este diluvio. ¿Se dan cuenta? Si nos vamos a China, en China también. En China, el dios de agua, Gong Gong, en un ataque de ira, tras perder una batalla, dice, embistió uno de los pilares que sostenía el cielo, y esto provocó que la tierra se inclinara y que el cielo se desgarrara, cosa que los estudiosos dicen que fue lo que ocurrió. Lo que dicen es que el diluvio se produce cuando el eje de la tierra giró, y al girar el eje de la tierra, entonces se sueltan las aguas que están encima de la tierra y de los abismos y se produce el diluvio. Entonces, en la antigua China,
se menciona que la tierra giró y esto produjo un diluvio. Seguimos con México. En México, las civilizaciones mayas, por ejemplo, en la mitología azteca, se conoce como la era Nahuatl, que está, dice, dirigido a los dioses protectores de los lagos y arroyos, que al final de este periodo llovió con tanta intensidad que el cielo cayó sobre la tierra y que las aguas cubrieron incluso las montañas más altas. Nos vamos a Perú, la parte inca, los Andes. Acá hay una historia interesante. En los Andes hay un mito que se conoce como el Uno Pachacuti. Dice que según las crónicas incas, el creador Huiracocha se arrepintió de las primeras personas que hizo por su desobediencia y decidió exterminarlas mediante un diluvio. Un hombre y su familia, junto con diversos animales, lograron salvarse refugiándose en una cueva de Pacaritambo, situada en lo alto de una montaña sagrada. Y en esta cueva, este tipo de búnker, Dios selló esa cueva para que no entrara el agua. Al final, dice que los supervivientes enviaron perros afuera para ver si, en lugar de aves, ¿no? Al principio los perros regresaron mojados, lo que indicaba que todavía el agua cubría la tierra, y luego en el segundo intento ya regresaron enlodados, quiere decir que estaban ya con la tierra se estaba aflorando, ¿no? Esto es en la parte del Perú. Y si nos vamos, por ejemplo, acá hay dos historias más, y con estas terminamos. En Estados Unidos y en África. En África, por ejemplo, dice que el pueblo Dogón de Mali posee una de las historias más complejas de África. Dice que unos seres anfibios son descritos como maestros que llegaron a la tierra en un arca y trajeron el agua como fuente de vida y conocimiento. En Norteamérica, los navajo. En el sureste de los Estados Unidos, la nación navajo comparten mitos de emergencia que describen el paso de la humanidad por varios mundos anteriores, muchos de los cuales fueron abandonados debido a inundaciones por el mal comportamiento humano, ¿no? En fin, lo que acabo de mencionar es que les he contado ahorita la historia de todas estas culturas que mencionan el diluvio como una variante, ¿no? Tienen sus variantes, pero para que ustedes vean que la historia del diluvio no es algo exclusivamente de nosotros, de los cristianos y de la Biblia, ¿no? Sino que es una historia que está guardada en las culturas y que las culturas la mencionan. Y como les he mencionado al principio, cerca de 200 culturas mencionan que el hombre sale del agua o que ha habido algún tipo de diluvio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta acá está todo claro? Muy bien. Bastante información. Claro, ahora después, ya, como ustedes saben, les voy a mandar la copia de todo el material que acabo de presentárselos. Después de la grabación, les mando una copia para que lo guarden y lo archiven. Ahora, hay más evidencia, ¿no? Y hay evidencias geológicas, ¿ya? Voy a mostrarles un ratito. Acá. A ver, ¿cómo estamos aquí? Quiero enseñarles unas fotos, porque otra de las evidencias geológicas más fuertes son los fósiles marinos. ¿Ok? Fósiles marinos. Quiero enseñarles el video un ratito.
Lo curioso es ver cómo cada cultura da su interpretación. Exacto, 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 Es Todo va alucinante. en agua, ¿no? exactamente. Y lo interesante es, como les puedo repetir, que aunque tienen una variación en sus historias, que es común, que es normal en todo lo que son estos, estas historias, porque como van pasando de generación a generación, se van torciendo, le van aumentando, pero mantienen en el fondo la misma esencia. Un diluvio, una inundación, la maldad humana, los dioses interviniendo, ¿no es cierto? Quiero que vean este video que les he preparado. Vamos a ponerlo así. Acá. En el corazón del continente asiático, entre las fronteras de Bután, Nepal, China, Birmania, India y Pakistán, se encuentra la cordillera de montañas más alta de la Tierra, el Himalaya. Esta majestuosa cadena montañosa alberga la cumbre más alta del mundo, el monte Everest, que se levanta a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Desde su primera ascensión exitosa en 1953, este coloso ha sido un símbolo de aventura y desafío para miles de personas. Como el sitio más alto en la Tierra, el Everest es el máximo desafío para cientos de alpinistas que año tras año buscan conquistar su cima. Sin embargo, lo impresionante de esta montaña no radica únicamente en su gran altura, sino también en lo que podemos hallar en sus rocas. ¿Qué podrían contener las rocas del monte Everest? Nada más que fósiles de animales marinos como crinoideos, braquiópodos, equinodermos y amonites. A veces en la vida hay situaciones que nos hacen decir, ¿cómo llegó eso allí? Este es uno de esos casos donde la naturaleza parece actuar de forma caprichosa. Los fósiles de organismos marinos descubiertos por Odell se trataban de pequeños crinoideos, y expediciones posteriores llevadas a cabo por escaladores suizos en los años 50 y por equipos estadounidenses en los años 60 recuperaron más fósiles de estos animales. Estos organismos son comúnmente conocidos como lirios de mar. Pertenecen al filo de los equinodermos, lo que los convierte en parientes de las estrellas de mar y erizos de mar. La lista de fósiles hallados en las rocas calizas del Everest incluye también braquiópodos, organismos marinos con conchas duras, similares a los moluscos. También fueron encontrados ostrácodos, un tipo de crustáceos generalmente microscópicos cuyos orígenes se remontan al período ordovícico. Incluso fueron encontrados fragmentos de trilobites, posiblemente los artrópodos marinos extintos más representativos del Paleozoico. Además, en toda la región del Himalaya también se han descubierto fósiles de amonites, aunque estos son relativamente más jóvenes. Es así que los fósiles recuperados de las calizas del Everest datan del Cámbrico medio al Ordovícico. Las calizas en las que se descubrieron los fósiles son rocas formadas principalmente por carbonato de calcio y suelen formarse en ambientes marinos poco profundos. Muy bien. Entonces, este es un video que encontré en el YouTube, donde lo más interesante de todo es que nosotros lo hemos visto también en el Perú. En el Perú existe el Marcahuasi, que es la meseta de Marcahuasi, que no está a mucha gran altura, estará más o menos a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y cuando yo fui ahí de chico con mis amigos del colegio, fuimos a hacer una excursión, encontramos en la meseta, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, conchas marinas. Y Hugo la semana pasada nos contó que en Colombia también se encuentran cerros con restos de conchas marinas o animales marinos. Y esto, por ejemplo, es una demostración más de que realmente hubo el diluvio. Hay una foto más que quiero compartir con ustedes, que es esta. Si ustedes la ven acá, ven todo este sedimento de acá. Es una sedimentación rápida con un cementerio de fósiles.
grandes concentraciones de animales enterrados súbitamente, lo cual requiere una inundación masiva para su preservación. Otra cosa, Carlos, fíjate que está en horizontal y es que cuando se evapora se va marcando ¿Ya? la- los niveles del agua, como cuando uno deja un vaso con agua y se va Exacto, evaporando el agua, deja marcas horizontales. exactamente, exactamente. Bueno, en conclusión, entendemos que el diluvio universal probablemente se debió al giro de la Tierra. Esto produjo que esa cúpula que nos protegía, que ya les he mencionado, que nos protegía de los rayos solares y que permitía que los hombres vivieran 800 y 900 años. Entonces, como si fuéramos un invernadero, ¿no? Entonces, esa cúpula de agua que nos protegía de los rayos solares cayó y las aguas de los abismos dice que brotaron, ¿no? Entonces, al moverse el eje de la Tierra, esta inclinación produce este gran diluvio, ¿no? Y de ahí es que podemos entender cómo montañas actuales antes estaban bajo la Tierra y luego terminaron estando arriba. Naturalmente, ustedes comprenderán que el eje de la Tierra y el movimiento del agua distorsiona completamente el lugar del huerto del Edén. Por eso es que no se puede descubrir el huerto del Edén, porque a la hora de girar la tierra, el huerto del Edén también fue cubierto. Entonces no sabemos exactamente dónde está. Aunque nos menciona, el huerto del Edén nos menciona unos ríos, pero obviamente después del diluvio, esos ríos se convirtieron en otros ríos, ¿cierto? Por eso es que no podemos localizar exactamente el lugar del huerto del Edén. Espero que con esto, tanto históricamente, geológicamente, arqueológicamente, vean ustedes que hay suficiente evidencia para demostrar que la historia bíblica del diluvio es cierta. Otra cosa importante, el diluvio, cuando leemos el texto bíblico, nos dice que ocurrió, pero no nos dice cómo ocurrió exactamente dentro del arca. Y esto es porque nos viene un montón de preguntas, ¿no? ¿Cómo sobrevivieron los animales? ¿Qué pasó durante todo ese año? ¿Qué comían? ¿No? El agua, bueno, el agua venía de la lluvia, obviamente, pero brotan muchas preguntas que la Biblia no responde. La Biblia nos dice que construyó el arca, luego los animales fueron convocados por Dios, que entraron al arca, y después de 370 días salieron. Más de esa información no tenemos. Y todo lo demás que podemos decir sobre el diluvio es simplemente conjeturas tratando de explicar algo. Pero lo que la Biblia menciona es que la historia del diluvio fue una realidad. Sí, Y no sé si también vas a hablar de la Atlántida, ¿no? Que lo hemos escuchado en el colegio, que existió y ahora está hundida y han habido buzos que han encontrado pues esto, construcciones de mármol, etcétera, bajo el lo que agua. supuestamente fue la Atlántida, ¿no? Ajá. Bien, entonces, espero que esto les haya abierto el entendimiento para que vean ustedes que tanto histórica, geológicamente como arqueológicamente, las evidencias para los hechos bíblicos son muchas, ¿no? Ahora, no solamente Génesis nos habla del diluvio. Por ejemplo, Isaías 54:9. Mi vida, por favor, léelo. Isaías 54:9. Dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Dios le está hablando y Isaías es el profeta que Dios está usando para hablar. Y cuando Dios habla a través del profeta Isaías, dice, porque esto me será como las aguas de Noé, de las cuales juré que nunca más pasarían sobre la tierra. O sea, Dios
nuevamente a través del profeta Isaías menciona que hubo un diluvio, ¿no? Ezequiel 14:14. Nena, por favor, léelo. Ezequiel 14:14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Nuevamente, Jehová, el Señor, hablando a través del profeta Ezequiel, lo menciona a Noé y menciona a personajes históricos como Daniel, Job y luego dice, y Noé. O sea, Dios nuevamente mencionando la realidad de Noé. Ahora, Jesucristo, el mismo Jesús, nos habla de esto. Jackie, por favor, léelo. Mateo 24, versículos 37 al 39. ¿24 qué es? 24, 37 al 39. Ya, más como en el día de Noé, en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y Lucas capítulo 17, Silvia, Lucas 17, versículo 26 al 27. 26 al 27, ¿no? Sí, Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. muy bien. Si no hubo diluvio y no existió Noé, Jesús es un mentiroso. ¿No? Así de fácil. Jesús, el que hacía milagros, el que levantó muertos, el que resucitó a Lázaro, el que sanó al ciego, el que hizo caminar a los paralíticos, el que caminó sobre el agua, el que calmó la tempestad. Jesucristo, el que resucitó al tercer día, ese Jesucristo sería un mentiroso si Noé no hubiese existido, si el diluvio no hubiese existido. Entonces el mismo Jesús lo respalda. Y no solamente Jesús, también los apóstoles. Carlito Guerrero, léete Primera de Pedro 3:20. Ok. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ok, en este caso Pedro relata y dice, como en los tiempos de Noé, cuando Dios tenía paciencia, Dios tuvo paciencia. Recuerden que cuando estudiamos la vida de Noé, vimos que durante 100 años había construido el arca. Se demoró 100 años construyendo el arca y que a Noé se le llama pregonero de justicia. Quiere decir que Noé predicaba durante esos 100 años, porque él estaba pregonando a la gente que venía el juicio y la gente no le hizo caso. Entonces, durante 100 años predicó, construyó el arca y Dios esperó esos 100 años y se conoce como los tiempos de la paciencia de Dios, ¿no? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, Dios teniendo paciencia de la gente durante 100 años antes del diluvio. Y Pedro menciona que eso ocurrió, ¿verdad? Y según de Pedro 3, versículos 5 al 7, perdón, 5 al 6, Mario, segunda de Pedro 3, versículos 5 al 6. Segunda de Pedro 3. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra
que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo pereció anegado en agua. O sea que para Pedro, la historia del diluvio también era una realidad. Ahora, ¿qué ilustración sacamos del diluvio? Algunos estudiosos dicen que el arca es un tipo de Cristo. O sea, hay dos situaciones que nos hacen recordar la imagen de Cristo. El arca y la Pascua. O sea, el juicio de Dios sobre la humanidad y el arca, el único medio de salvación. En este caso, Jesucristo es el único medio de salvación. El juicio de Dios que cae sobre una humanidad violenta, corrupta, malvada, pero aún cayendo el juicio de Dios sobre esa humanidad, hay un arca que te cubre, que si tú estás dentro de esa arca, entonces eres salvo. No eres salvo, o sea, el arca es la protección que tienes. Entonces Jesucristo, en cierta manera, es un tipo del arca, ¿no? La otra forma es la Pascua. Cuando el juicio de Dios cae sobre Egipto, van a morir todos los primogénitos, pero la sangre del cordero que unta el dintel de tu puerta, y dice el texto que los que estaban dentro de esa casa quedaban protegidos del ángel de la muerte que iba a matar a los primogénitos. Entonces, el arca, el cordero, son el medio de salvación, son figura de Cristo. Entonces el diluvio nos refleja, nos habla ya de la salvación por medio de Cristo. El que está fuera se hunde, el que está adentro se salva. El que está fuera de Cristo muere. El que está dentro de Cristo obtiene salvación y vida eterna. Y junto con el diluvio, obviamente, tenemos que hablar acerca del arco iris, ¿no? Huguito, lee por favor Génesis 9, 12 al 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mi arco he puesto en las nubes como señal de un pacto que hace Dios con los hombres. Lo interesantísimo de esto es que el arco iris nos hace recordar el juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios sobre una humanidad corrupta y que Dios extinguió por medio de un diluvio. Y Dios promete que nunca más va a ocurrir nuevamente un diluvio, y para eso nos ha dejado el arco iris. Pero el arco iris no solamente es la promesa de que no va a haber un diluvio, sino también es el recuerdo de que la violencia, la maldad, la corrupción de la humanidad recibió juicio. Y por eso, cuando leemos Apocalipsis 4:3, Laura, por favor, léelo, Apocalipsis 4:3. Léelo, por favor. Sí, voy. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Perfecto. Entonces, el arco iris representa la justicia, la santidad y la misericordia de Dios. Entonces, en el mismo trono de Dios en el cielo, no se describe a una persona. Se describe, dice que la persona que estaba ahí era como el jaspe, como el diamante, ¿no? Y de su trono sale el arco iris para mostrarnos
Y esto es importante. El arco iris nos muestra la justicia de Dios que cae sobre la maldad de los hombres, la misericordia de Dios y la santidad de Dios. ¿Ok? El arco iris representa eso. Ahora imagínense ustedes, entendiendo el objetivo de Dios de poner el arco iris como recuerdo de su justicia, de su santidad y de su misericordia, que ese arco iris esté siendo usado por el diablo para representar una de las mayores corrupciones de la historia actual, que es esta ideología de la identidad de género. O sea, toda esta gente que sale a las calles disfrazados, ¿no? Toda esta gente de la comunidad LGTBQHIJK, ¿no? Toda esa gente. Utilizar el arco iris es un insulto, es una ofensa contra la santidad de Dios. O sea, el diablo los ha engañado a esta gente y se están burlando en la cara de Dios. Se están burlando en la cara de Dios al utilizar el arco iris como su emblema. Porque el arco iris justamente habla del juicio de Dios sobre gente como ellos. El juicio de Dios que cayó sobre gente como ellos y nos hace recordar el arco iris esto. Entonces imagínense ustedes la podredumbre que se está dando en el mundo actual. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Vamos a pensar, ¿ah? La Tierra tenía alrededor una capa de agua que producía a la Tierra un tipo invernadero que nos protegía de los rayos ultravioletas y los infrarrojos que vienen del Sol, y por eso la gente podía vivir 600, 700, 800, 900 años como Matusalén, ¿no? Pero ¿cuál es la lógica? ¿Qué pasa si esa capa de agua cae para producir el diluvio? ¿Qué pasaría? Los rayos solares comienzan a penetrar en la atmósfera y realmente comienzan a destruirnos. Y entonces, cuando vemos esto, vamos a la Biblia y vamos a hacer, miren lo que vamos a hacer. Vayan a la Biblia, al libro de Génesis. Génesis, capítulo Exactamente eso. 10. Capítulo 10. Perdón, capítulo 11. ¿Ya? Noé en total vivió 950 años. ¿Ok? Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Dice acá, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem era de edad de 100 años cuando engendró a Arfaxad. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. En total, entonces tuvo 630 años. ¿Ah? Ya no vivió 950 como su papá. Vivió 630 años. ¿Ah? 600 años, perdón. ¿No? Ahora, Arfaxad vivió 35 años, engendró a Sala.
Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años. Quiere decir que Arfaxad vivió 438. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años. O sea que Sala vivió 433. ¿Se dan cuenta cómo va reduciendo la edad? Amén. Luego dice, Pelec, versículo 18. Pelec vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Pelec después que engendró 209 años. Reu ya vivió 239. Y así seguimos. Miren el cuadro que les he preparado. Este es el cuadro. Así es la cosa. Miren. Noé vivió 950 años. Y ahí pasamos. Sem, Arfaxad, Sala, Heber, Pelec, Reu, Serug, Nacor, Tare, Abraham. 175 años. Y después de Abraham, ya nadie pasa de los 120. Y dice que esa es la edad máxima que Dios ha establecido para los hombres. La edad de los hombres comenzó a disminuir debido a que esa capa de agua que nos protegía del sol cayó para ser parte del diluvio. Las generaciones comenzaron a decaer, 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 decaer. Miren ustedes lo interesante, que Noé muere en el año 1656 desde la creación. Noé muere, él conoció a Abraham. Noé llegó a conocer a Abraham. Noé conoció a casi todos sus descendientes, con excepción de Pelec y con excepción de Nacor, que murieron prematuramente. Pero el resto, Noé conoció a todos sus descendientes hasta Abraham. Y ahí es cuando Noé muere. La edad descendió producto del diluvio universal por la caída de esa capa de agua. Amén. Ya terminamos el estudio. Entonces, Amén. pregunta, bueno, todos sabemos que la Tierra no tiene millones de años como algunos científicos aseveran, ¿no? Correcto. Tiene, según todo esto, creo que tiene 5.000 años, 8.000. Algunos calculan entre 6.000 y 7.000. Amén. 7.000 años, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Se dan Pastor, cuenta? una pregunta. Sí, señor. Una pregunta, pastor. Entre Noé y Abraham, si Noé conoció a Abraham, ¿ellos pudieron haber tenido contacto o estaban distantes? No sé si tenían teléfono. Bueno, ¿contacto en qué sentido? Cerca, no sé. No sé, no se sabe. Este, No hay ninguna referencia, no hay ningún... eran familia, ¿Ah? eran familia. Sí, claro, pero ya estás hablando de 12 generaciones, ¿no? Y recuérdate que la Biblia menciona solamente al primogénito, ¿no? Y Sí. pues Sem, porque Cam y Jafet no están ahí. Claro, entonces vamos a pensar que esos fueron los más conocidos, ¿no? Pero Mm. ¿tú crees que viviendo 600 años tuvieron un hijo? Sí, claro. ¿Nada más? Más. No, tuvieron hijos e hijas, ¿no? Y yo me imagino que en 600 años, pues, sin televisión, sin cine, algo tenían que hacer, ¿no? Entonces, yo me imagino que bien, bien podían haber tenido, pues, 20 hijos. Y si tú multiplicas 20 por 20, por 20, por 20, por 20, cuando llega a la edad de Abraham, probablemente estamos hablando ya de millones de gente en la tierra, ¿no? No solo tenían una mujer, ¿no? Porque todavía no existía como el matrimonio
de una sola persona, tenían varias Sí, mujeres. no, Y sí, menos mal sí. que Dios lo puso 100 años a Noé para hacer la canoa, si no, ¿cuántos hijos tendría? Pero la idea básicamente es que cuando llega Abraham, ya la Biblia menciona que hay una multitud de gente, ¿no? Entonces, y naturalmente, dentro de esa multitud de gente, muchos de ellos llevaban dentro también la raíz de maldad, o sea que algunos siguieron los caminos del Señor y otros no. Otros en algún momento, lo que pasa con nuestras propias familias, ¿no? Tú puedes educar a tus hijos en los caminos del Señor, pero no siempre todos tus hijos siguen los caminos del Señor. Ellos al final a veces toman sus propias decisiones y nosotros nos toca orar solamente por ellos, ¿no? Cuando no lo hacen. Pero lo interesante está en que a mí me impacta que la Biblia, o sea, simplemente relatando el hecho que después del diluvio la edad comienza a decaer, ¿a quién le interesaba saber eso? O sea, simplemente lo registraron que este vivió menos y menos y menos y menos y menos y menos. Y eso te hace ver que la Biblia no es que estaba escrita a propósito, sino simplemente relata los hechos que demuestran que la historia bíblica del diluvio era cierta. ¿Se pasó la hora? ¿Listo? Espero que hayan aprendido. Ahora les voy a mandar los archivos, los documentos para que los guarden. ¿Hay alguna otra pregunta más? Próxima semana ya empezamos con... hay dos temas que se nos vienen encima. La primera es la Torre de Babel, después la Vía de Abraham, que también es algo muy interesante, ¿no? Si no hay más preguntas, oramos entonces y nos despedimos hasta la próxima semana. Señor, gracias por este tiempo y por lo que hemos estudiado. Saber que lo que creemos, Padre, tiene respaldo histórico, arqueológico, geológico, que todo esto demuestra que la palabra tuya es verdad. Creemos en tu palabra. No entendemos todo. No entendemos a veces cómo fue posible, no lo entendemos. Algún día tú nos los vas a explicar. Por lo pronto, te damos gracias porque así ocurrió y te pedimos que nuestras vidas cada vez amen más el estudiar e investigar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Una cosita, nos faltó mencionar que el arca cayó en el monte Ararat en Turquía y hay pruebas arqueológicas de que está allí, lo han descubierto. Creo que no se mencionó eso. Correcto. Para que lo busquen en forma privada los que no saben, ¿no? En el monte Ararat en Turquía. Muy bien. Perfecto. ¿Listo? Bueno. Cuídense y nos vemos el domingo en la iglesia a las 11 de la Gracias. mañana. Amén. Y los Gracias. que no son de Lima, congréguense. Chao, chao. Chao, chao. Chao. De Suiza, dirá. Chao, De chao.